Ok, entonces la semana pasada arrancamos con em, la parte de estadística descriptiva y arrancamos con el aspecto más fundamental y es la elaboración de tablas e hicimos una visualización por medio de diagramas de barras. Eh, Cuando hicimos las tablas, básicamente decíamos que la idea fundamental detrás de todo eso es poder resumir, poder caracterizar el comportamiento de una variable. Porque claro, si yo tengo un conjunto de datos, de 100 datos, un caso chiquito, 100 datos, 1000 datos, pues a simple vista ver cuál es el comportamiento de la variable es difícil. Porque pues imagínese tener una lista de 1000 números o de 1000 letras o de 1000 valores y saber cuál es el comportamiento general, cuáles son las características generales de esos datos a simple vista es demasiado complicado. Por eso es que se motiva el uso de las tablas y de los gráficos. Porque si yo tengo toda esa lista de valores, a través de la elaboración de la tabla y del gráfico, yo puedo darme cuenta cuáles son las categorías más frecuentes, cuáles son las categorías menos frecuentes, será que todas tienen la misma importancia, será que hay algunas más importantes que otras, en fin. Entonces, a través de esas tablas y esos gráficos, pues podíamos responder cualquier pregunta en términos del comportamiento de la variable en sus categorías. Aquí voy a empezar a compartir pantalla. Recuerde que todo este material está disponible en el Moodle o en la carpeta de Dropbox del curso. Eh, ok, aquí estamos. Entonces, habíamos elaborado lo que nosotros llamamos una distribución de frecuencias. En una distribución de frecuencias, pues cuando le hablan de eso no es más que una tabla. Es una tabla en la que en la primera columna usted tiene las clases, o sea, los valores de la variable. En el taller número 2 trabajábamos con el pH y teníamos 14 posibles valores, 14 categorías de 1 a 14. Eh, um, y teníamos las frecuencias. Arrancábamos con la más sencilla, que eran las frecuencias absolutas, es decir, los conteos, cuántos individuos en cada categoría. Decíamos que para estar seguro que esto nos había quedado bien y que todo estaba en orden, la suma de todas las frecuencias, pues me tenía que dar el tamaño de la muestra, pues claro, me tiene que dar todos los casos. Y análogamente pasaba con las frecuencias relativas. Solamente que ahora como estamos trabajando en proporciones o en puntos porcentuales, como usted quiera, la suma le tenía que dar 1 o 100%. Y además habíamos construido los acumulados. Los acumulados eran simplemente valores que le decían a ustedes la cantidad de individuos o la proporción de individuos en una categoría y las anteriores. Es decir, le decían a usted la cantidad o la proporción de individuos hasta una categoría en particular. Por ejemplo, si estoy en la tercera categoría, la frecuencia acumulada en ese caso sería la suma de lo que usted observó en la primera, en la segunda y en la tercera. Y ya con esa tabla, con esas 5 columnas, em, ya usted podía hacer una descripción completa de los datos. Eh, y como comentario final, antes de que lo olvide, este NA significa que no aplica. Como usted ya viene totalizando las frecuencias acumuladas, es decir, los acumulados ya son totales en sí mismos, porque usted viene acumulando, pues no tiene sentido acumular los acumulados, ¿no? Por eso es que aquí ponemos un no aplica y un no aplica en el total. ¿Por qué? Porque el total ya son las frecuencias mismas. Si usted se da cuenta, la última frecuencia acumulada es el tamaño de la muestra y la última frecuencia relativa es el 100%, 1. Entonces, veníamos trabajando con esto, con una distribución de frecuencias. Y gastamos también un tiempo considerable en el manejo del software. Alguien me decía en otra clase como que si era obligatorio utilizar R, como que si era obligatorio hacerlo del software, y yo le decía, pues, eh, um, más que obligatorio es una necesidad. Es decir,
Pues si usted quiere usar Python o quiere utilizar otro software, está bien, no hay ningún problema. Yo utilizo R porque es de los que creo que es más fáciles de aprender y son los más, digamos, didácticos y amables de programar. Pero si usted quiere utilizar otro software, no hay lío. Mi punto es que más allá de que toque utilizar R o algo así, lo importante es que usted vea que es una necesidad usarlo. Imagínese uno a mano ponerse a contar, solamente en el caso del taller número 2 que eran 75 datos, ponerse uno a ver cuáles eran pH neutro, cuáles eran ácido o bueno, lo que sea, pues eso es muy dispendioso y además tomaría mucho tiempo y es muy proclive al error. Entonces, más que, más que si toca o es una necesidad de hacerlo. En próximas clases y en talleres y las evaluaciones, nosotros no vamos a trabajar con bases de datos de estas de 50 individuos, de 35 individuos. No, vamos a trabajar con bases de datos más grandes, de 1000, de 2000, de 10.000, que vamos a aprender a importar desde fuentes de información externa dentro del software, ya sea que estén en Excel o en un archivo de texto o en un archivo CSV o lo que sea, para poder aprovechar la información que tienen todas esas bases de datos. Pues porque hoy en día así son las bases de datos, son bases de datos grandes, entonces necesitamos aprender a usar el software para poderlas manejar. Bueno, entonces en lo que vamos a estar hoy, y vamos a gastar una partecita importante de la clase en eso, es que, claro, ya sabemos hacer estas frecuencias, ya sabemos hacer esta tabla para casos donde las categorías estén dadas. Es el caso de las variables cualitativas, por ejemplo, donde las categorías, recuerde que aquí el número de categorías es m, usted las categorías ya las tiene dadas en los mismos valores de la variable. Por ejemplo, decíamos aquí en este ejemplo que las categorías eran bachillerato, pregrado, maestría y doctorado. Entonces, los mismos valores de la variable definían las categorías. Usted no tenía que hacer nada, simplemente contar cuántos eran bachillerato, cuántos eran pregrado, cuántos maestría, cuántos doctorado y bueno. Em, pero hay casos, que son los que vamos a trabajar hoy, un- que es lo mismo, o sea, la tabla es la misma, o sea, las mismas frecuencias, la dinámica es la misma, pero el problema son las categorías. Es el caso de las variables cuantitativas continuas. Con las variables cuantitativas continuas, el problema es que los valores de la variable pueden asumir cualquier valor en un rango específico. Entonces usted encuentra valores decimales, o sea, como que no hay repeticiones, no hay categorías. Si usted se da cuenta en este ejemplo que estos datos son asociados con unos pesos en kilogramos, pues aquí no hay repeticiones, es decir, usted ve varios valores de la variable y los valores de la variable no tienen ninguna categoría, no están asociados con ninguna categoría en específico, porque las variables cuantitativas continuas pueden asumir cualquier valor. Entonces pueden asumir el valor 70.3, 50.4, 80.1. Entonces, si usted se da cuenta como que no hay unas repeticiones ahí, y lo que vamos a hacer entonces es aprender un algoritmo para conformar las categorías y poder hacer la tabla. Es decir, vamos a categorizar la variable. Yo tengo un conjunto de datos y mire, ya solamente con esos datos que tengo sombreados, ya uno dice, pues es importante tener el software porque solo así nomás ver cuántos datos hay, pues es harto ponerse a contar. Creo que el tamaño de la muestra en este caso es 35, si no estoy mal, sí, es 35. Entonces, simplemente ponerse a contar ya es algo dispendioso y toma tiempo. Imagínese uno con 100 datos, con 1000 datos, pues a qué hora se acaba. Entonces, hoy vamos a gastar un tiempo aprendiendo a categorizar variables cuantitativas.
Entonces, cuando digo categorizar, es construir intervalos. Tengo una variable cuantitativa continua con decimales, por decirlo de alguna manera. No necesariamente tienen que tener decimales, pero para que usted lo vea un poco más aplicado a este ejemplo en particular, si usted se da cuenta, todos los valores tienen una cifra decimal. Pueden ser dos, tres cifras decimales, dependiendo de la precisión con la que estamos trabajando. Y la idea es que, claro, quiero hacer la tabla, entonces necesito construir las categorías pues, para poder hacer los conteos. Y es tan fácil como eso. Una vez yo construya los intervalos donde voy a agrupar los datos, pues lo siguiente es simplemente contar cuántos individuos me caen en cada categoría y listo. Y el resto va a ser exactamente lo mismo. Entonces, este es el algoritmo para categorizar una variable cuantitativa. Entonces, el primer paso para poder esto, para categorizar una variable, y aquí voy a ir a mi tablero de una vez. No, esto es R. Ah, mi tablero lo tengo cerrado. El primer paso, bueno, aquí yo ya tengo, ok. El primer paso para categorizar, entonces tengo una variable cuantitativa. Si alguien tiene problemas viendo, me dice por favor, cuantitativa continua. Entonces la idea es categorizar la variable, ¿no? Entonces este algoritmo que vamos a ver es para eso, para categorizar la variable, para construir los intervalos, las categorías. Entonces aquí vamos a un segundo que aquí tengo un problema técnico. Ok, vamos a categorizar. Uy, mi letra hoy está horrible. Categorizar. Vamos a categorizar la variable, es decir, vamos a construir los intervalos. Entonces, de alguna manera, es fácil lo que vamos a hacer. Digamos, conceptualmente es fácil construir unos intervalos y contar cuántos individuos en cada uno, sino que este algoritmo quiero hacerlo paso a paso para que, bueno, cuando lo vaya a hacer en un caso real no se pierda, empezando por ahí. Y número dos, para seguir practicando un poquito de software, porque si hay personas que no tienen experiencia programando o no tienen experiencia manejando datos, pues no puedo asumir que ya lo saben hacer. Entonces lo voy a hacer, digamos, paso a paso. Si usted ya tiene algo de experiencia haciéndolo, simplemente se acuerda o repasa aquí lo que vamos a hacer y tiene un poquito más de paciencia. Entonces, el primer paso es el siguiente. Y es, claro, aquí yo voy a hacer como un dibujito eh, y es que supongamos que usted tiene 75 datos, que usted tiene 35 datos, que usted tiene 100 datos, 1000 datos. Voy a escribir con punticos sobre una línea recta, voy a escribir con punticos sobre una línea recta todos los datos. Claro, usted no debe estar viendo muchos punticos porque los punticos son muy chiquiticos, pero digamos que estoy tratando de poner sobre una línea recta, por eso tengo aquí el tablero cuadriculado, eh, todos los punticos. Cada puntico es un dato, cada puntico es un peso, cada puntico es una temperatura, cada puntico es una medición. Entonces la idea es que, claro, bueno, primero usted se da cuenta los datos están ordenados de menor a mayor. Entonces aquí están los punticos, aquí están todos los datos. Entonces, entre más, cada punto simboliza un individuo, cada punto significa una medición, un peso, en este caso un peso, cada puntico es un peso. Listo. Entonces tenemos todos estos datos y la idea es conformar intervalos. Entonces el algoritmo para hacerlo es muy fácil. Lo primero es que usted tiene que seleccionar, tiene que establecer el número de intervalos, el número de categorías, o sea, M minúscula. M minúscula va a ser el número de categorías con las que usted va a trabajar, el número de intervalos que usted va a construir. Para hacer eso,
digamos que usted tiene tres alternativas para poder distinguir con qué número de intervalos va a trabajar. Entonces aquí, digamos, mi llamado es, mi invitación es a tener algo de sentido común. Y es, acá dice alguien que si podría cambiar el color gris que estás usando. ¿Cuál color gris? ¿En el tablero? Ah, ¿color gris? A ver, un segundo, yo veo. Venga, a ver. De pronto, ¿el de los punticos? ¿O el del título? El del título es azul. El de los punticos es como verde. Ah, ok, el de los punticos. Listo. Y aquí lo cambio. Súper. Le voy a poner rojo. Ok. De pronto sí se ve más. Gracias. Sí, siempre que necesiten algo me interrumpen. Entonces, lo que venía diciendo es que usted necesita establecer el número de categorías. Ese es el primer paso en el algoritmo. Y aquí lo que yo quiero llamar la atención es que hay que tener sentido común. Entonces, si usted quiere hacer un resumen de los datos, si usted tiene 1000 datos y usted quiere resumirlos, si usted tiene 35 datos y quiere resumirlos, pues no se vaya a los extremos. Un extremo es hacer una sola categoría. Pues con un solo intervalo, con una sola categoría, pues usted no está resumiendo nada, es decir, está sobre resumiendo la información. O dos categorías o tres categorías, ya eso es demasiado poquito. Tampoco se vaya al otro extremo de poner 50 categorías, pues porque 50 categorías, pues eso no es un resumen. Entonces, usualmente, usted puede elegir de acuerdo a su gusto un número. La práctica general es escoger un número entre 5 y 15. Juan Camilo, ¿es mejor usar 8 o 10? Pues no es que sea mejor 8 o sea mejor 10, solamente que uno tiene que usar la cantidad de categorías que mejor resuman la variable. Entonces, de alguna manera, entre 5 y 15 es una práctica común, que si usted utiliza 7 y otra persona utiliza 8, no es que ninguno esté mejor que el otro, ¿no? Es lo que usted quiera, es como usted quiera categorizar la variable y lo que usted crea mejor resuma la información. Entonces, de alguna manera, eh, um, si usted quiere hacerlo, de pronto con una forma un poco más elaborada, pues, hay dos fórmulas, hay dos propuestas. Una es usar el número de categorías como la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. La raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y la otra es con esta fórmula, que es 1 más 3.3 el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra. Y eso le va a dar un valor y usted utiliza esos valores como un indicativo de lo que usted debería usar como número de categorías. Cualquiera de las dos alternativas es buena, la raíz cuadrada. La segunda se llama la regla de Sturges, así se llama. Es una regla bastante viejita. eh, Aquí se la anoto. Se llama, digamos, si usted utiliza, de hecho voy a borrar esto para no seguir usando ese color. Voy a seguir aquí con el otro color. Eh, Esta regla de Sturges, entonces el primer paso, que es definir el M, si usted, si usted quiere usar la regla de Sturges, aquí se la escribo, no es que usted se tenga que saber ese nombre o algo así, pero es simplemente ahí para que usted tenga conciencia de cómo se llama eso. Eh, lo que dice es que el M usted lo debe calcular como 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra. Listo. Ese es un método. El otro método, recuerde, es M con la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Cuál es mejor? Ninguno es mejor. Las dos son buenas opciones. Cualquiera de las dos opciones le está bien. Entonces,
Vamos a definir primero eso. Usted aquí tiene todos los datos. Entonces, estos punticos que están aquí, estos punticos que están aquí son los datos, todos puestos uno detrás de otro en orden ascendente, pues. Y entonces necesito saber en cuántas categorías voy a dividir esos datos. Entonces, lo cual me da pie para lo siguiente. Mire, en este caso vamos a usar, en este ejemplo, con estos datos, con estos pesos, vamos a usar 6 categorías. 6 categorías. ¿Por qué 6? Ah, bueno, porque si yo le saco la raíz cuadrada a 35, 35 es el tamaño de la muestra, o sea que de alguna manera tengo que contar cuántos datos hay aquí, hay 35, eso me da 5.9. Y si lo hago por la regla de Sturges, eso me da, bueno, 1 más 3.3 logaritmo en base 10 de 35, eso me da 6.09. Entonces mire que ambos números uno los puede aproximar al entero más cercano, los estamos aproximando a 6. Entonces vamos a usar 6 categorías. Vamos a usar 6 categorías, 6 intervalos. Juan Camilo, que usualmente da lo mismo, no. A veces el método de la raíz le dice 8, a veces la regla de Sturges le dice 10. A veces uno le dice 11 y el otro le dice 9. Entonces, no dan lo mismo, usted decide. En este caso apuntan al mismo valor, a 6 categorías, pero no es que una sea mejor que otra, no, simplemente usted decide. Ahora, claro, en este punto, yo ya dije, listo, vamos a trabajar con 6, pero el punto es que cuando usted tenga el conjunto de datos, ¿cómo hace usted para hacer estos cálculos? Vamos a hacerlo aquí enseguida. Ya en este punto, bueno, en todas las prácticas, y aprovecho para decir esto, en todas las prácticas usted va a encontrar el código. En todas las prácticas, aquí en clase, pues usted va a ver cómo yo hago los cálculos. Entonces, simplemente es que usted replique los resultados copiando el código. Entonces, mire que aquí, por ejemplo, yo estoy introduciendo los datos en el sistema. Recuerde que el hashtag son los comentarios, ¿no? Y usted puede escribir después del numeral cualquier cosa. Usted sombrea el código, usted resalta el código que quiere utilizar, lo copia, control C o copy, como usted quiera, o command C, o como usted lo copie. Va a R. En este caso, pues mire que tengo la consola, no tengo ningún script abierto. Voy a abrir un script. Entonces simplemente aquí donde está el más en la parte superior izquierda, aquí hay una flechita, usted le dice R script, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a hacer nada de lo que está abajo, simplemente un script común y corriente. O sea, la primera opción, ahí le abre un script nuevo. Si usted quiere borrar esas letras, pues las borra aquí con la escobita en la parte superior derecha. Y aquí va pegando el código. Mire que pegar el código no implica que ya se ejecutó, ¿no? Eso no implica que ya tenemos en el ambiente global todo. ¿Por qué? Porque si yo escribo peso, por ejemplo, mire que no sale ningún peso. Toca ejecutarlo. Entonces usted sombrea el código que quiere ejecutar. En este caso voy a ejecutar los datos. Aquí voy a hacer la siguiente anotación y es que yo escribí todos los datos uno por uno separado por comas y los decimales se ponen con puntos. Este es el sistema anglosajón, con puntos, no con comas. Los valores de la variable se separan con comas, los decimales se ponen con puntos y recuerde que la C significa concadenar, es decir, vamos a poner uno detrás de otro todos los valores. Listo. Cuando usted lo ejecuta con run o con control enter, como a usted le guste más, mire que ahora sí me aparecen los valores y es más, si usted quiere visualizarlos en la consola, simplemente puede poner peso y mire que ahí le aparecen uno detrás de otro. No, no vaya a pensar que estos son columnas o algo así, ¿no? Sino que simplemente aquí ya se me acaba el espacio, entonces el software tiene que seguir en la línea de abajo. Y este 1 significa que este es el primer dato y este 15 significa que este es el dato número 15.
Este 29 significa que este 81.9 es el dato 29. Y, bueno, necesito el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, recuerde nuestra función length, longitud. ¿La longitud de quién? De los pesos. Que Juan Camilo, yo tuve que ponerle peso. No, si usted quiere ponerle datos, en lugar de peso quiere ponerle así datos, póngale datos. Si usted en lugar de datos quiere ponerle X, pues póngale X. Si usted no le vaya a poner C, por ejemplo, pues porque la C es concatenar, ¿no? No le vaya a poner pi, pues porque pi es el número pi. Eh, mm, Póngale, pues bueno, yo le puse peso, lo que usted quiera. Entonces necesitamos la longitud de ese objeto y lo vamos a guardar. Recuerde que la flechita quiere decir guardar en, o si usted quiere el igual, le pone el igual en un objeto que vamos a llamar n, que es el tamaño de la muestra. Entonces lo ejecuto y mire que me sale 35. Entonces lo voy a ver en la consola. N significa 35. Listo. Y aquí viene la parte de los métodos, pues para saber el número de categorías. Entonces, en el número de categorías, yo voy a poner un comentario, pues para que cuando yo guarde este script y usted lo tenga ahí en el Moodle, usted se acuerde de lo que estamos haciendo. Juan Camilo, ¿es obligatorio poner los comentarios? No. Solamente que es una práctica muy recomendada porque si no, usted después se le va a olvidar lo que hizo. Y en el número de categorías, que lo voy a llamar M, bueno, hay varias opciones. La raíz cuadrada. En R, la raíz cuadrada, aquí se lo escribo en mi tablero. En R, repito, si alguien tiene problemas viendo, me dice. La raíz cuadrada de X, usted la escribe así, SQRT. Abre paréntesis y cierra paréntesis de X. Square root, ¿no? Square root. Entonces, una manera es haciendo el square root. Vamos a ver la raíz cuadrada la raíz cuadrada de n. Vamos a ver cuánto nos da. 5.9, ¿no? Lo que nos había dado antes. ¿Necesito escribir n? ¿Hubiera podido escribir 35 directamente? Claro, solamente que a mí me da pereza estar escribiendo 35, entonces simplemente escribo n. La otra forma es con la regla de Sturges, ¿no? Con la regla de Sturges, y aquí viene lo importante, y es, aquí mire que aquí ya se la pongo. Entonces, si usted quiere, copia el código. No estoy copiando el print porque estoy viendo los resultados en la consola escribiendo. Si usted quiere poner el print, puede poner el print. Recuerde que el print lo que hace es imprimir en la consola el resultado. Entonces, o sea, para que aparezca el 6, mejor dicho. Entonces copio el código, Command C, copy o lo que usted quiera, y lo pega aquí. ¿Listo? Bueno, ya puse el comentario, entonces no lo voy a volver a poner. Entonces, mire, aquí está la regla. Entonces vamos a verlo por pedacitos. Entonces, fíjese que la regla de Sturges es únicamente lo que está aquí dentro. 1 más 3.3 por el logaritmo de n en base 10. ¿Por qué? Porque por defecto el logaritmo está en base e, en base exponencial. Es decir, si yo escribo, por ejemplo, logaritmo si yo escribo logaritmo de 10, mire que me va a dar, bueno, 2.3. ¿Por qué? Porque por defecto la función logaritmo, la rutina logaritmo en R está en base exponencial. Pero si usted escribe log de 10, base igual a 10, pues el logaritmo en base 10 de 10 es 1, ¿no? Pues mire, ahí está. Entonces por eso es que me toca ponerle la base, porque por defecto el logaritmo tiene base exponencial. Y bueno, mire que voy a subrayar únicamente lo que está por dentro aquí y voy a ejecutar esa partecita. Esa partecita me va a dar lo que ya nos había dado antes, 6.09. O sea, la regla de Sturgeon me dice, utilice 6.09 intervalos. Claramente,
pues yo no puedo utilizar 6.09, pues porque el número de intervalos tiene que ser un número entero. Por eso es que aquí utilizo la función floor. Esto es parte entera, ¿no? Floor quiere decir la parte entera de, bueno, el piso. Entonces lo va a aproximar al entero anterior el valor. Y aquí es cuando yo lo invito a experimentar. Entonces, usted, por ejemplo, puede poner floor. A ver, ¿cuánto me dará el floor de 2.78? Ah, 2, claro, porque el entero más cercano hacia atrás es 2. Listo. ¿Cuánto me dará el floor de 5.91? Ah, 5. Claro, entonces siempre que usted vea una función, experimente con ella para que usted entienda bien qué está haciendo. Entonces, claro, si a mí me da 6.09, al sacarle el floor, ahora sí, al sacarle el floor a eso, pues mire que me va a dar 6. Y eso, ese 6, lo voy a guardar en M, ¿no? Porque si usted se da cuenta, no hay ningún objeto aquí que se llame M. Entonces, mire, si yo escribo M, pues no me va a salir nada, me sale un error. Entonces, todo eso lo invito a que usted lo guarde en un objeto extra. Yo lo voy a llamar M. Si usted quiere llamarlo de otra manera, llámelo de otra manera. Y ahora sí me aparece, mire, 6. Perfecto. Aquí está la M. Punto. 6. 6 categorías. Bueno, una vez usted identificó el número de categorías, el siguiente paso es identificar el mínimo y el máximo. Ese es el paso en el algoritmo, ese es el paso número 2. El paso número 2 es obtener el X mínimo y el X máximo. Que en mi dibujito, ¿dónde estarán? En mi dibujito están aquí. Usted, este señor de acá, este primer valor, es el valor más pequeño de la variable. Este sería el X mínimo. Y el X máximo sería este que está aquí. Este sería el X máximo. ¿Por qué es tan importante calcular esos dos valores? Porque como yo necesito construir las categorías, yo necesito desde dónde hasta dónde las voy a construir. Entonces en R es muy fácil de hacer. Ah, bueno, en R es muy fácil de hacer porque lo único que usted tiene que hacer, entonces aquí voy a escribirle aquí, le voy a escribir acá, voy a borrar la consola por un segundo. Voy a bajar aquí un poquito mi consola. Aquí voy a poner mínimo, mínimo. Recuerde que todo esto usted lo tiene disponible después en el Moodle, ¿no? Y máximo. Aquí alguien escribió algo, vamos a ver. Aquí dice María Fernanda, ¿siempre podemos llamar cualquier variable como queramos? ¿O hay alguna que sí deba tener, o alguna que sí deba tener un nombre? No, María Fernanda, los nombres como tú quieras. No hay ninguna restricción. Ahora, hay nombres que yo no usaría. Por ejemplo, yo a ningún objeto lo llamaría C minúscula. ¿Por qué? Porque C minúscula significa concatenar. A ningún objeto lo llamaría length. ¿Por qué? Porque length significa la longitud. A ningún objeto lo llamaría SQRT, porque SQRT, square root, significa la raíz cuadrada. A ningún objeto lo llamaría log. Entonces, tú puedes llamarlos como quieras, eh, en español, con números, por ejemplo, con mayúsculas. No sé, por ejemplo, al mínimo tú lo podrías llamar así, mira, mínimo. Bueno, como uno quiera. Solo que el nombre, pues uno tiene que ser consciente de que sea algo, digamos, cortico de escribir, pues para no estar escribiendo eso todo el tiempo. Y segundo, que no coincida con una rutina que ya esté establecida en R. Ah, que cómo hago yo para saber si una rutina está establecida en R? Pues fácil. Por ejemplo, si yo voy escribiendo, si yo escribo length en la consola, mira que ahí me aparece, me autocompleta y me dice, ah, mire que length ya existe. Em, bueno, pero es el nombre que tú quieres. Es el nombre que tú quieras. Entonces, bueno, el mínimo, pues muy fácil. El mínimo se hace así con min de peso. Entonces, en este caso, el mínimo me da 60.4. Entonces, lo voy a escribir de una vez. Entonces, el mínimo me da
60.4. Y el máximo, vamos a ver cuánto me da el máximo. El máximo, voy a escribirlo aquí, max. Entonces, por ejemplo, María Fernanda, no vayas a llamar nada max, pues porque max significa máximo. Eh, y el máximo se llama, y el máximo es 142.2. Entonces, aquí es cuando, 142.2. Aquí es cuando yo quiero llamarles la atención en la utilización del software. Y es que, fíjense que si ustedes tienen el conjunto de datos, si ustedes tienen aquí todos los pesos, mire todos esos datos, ponerse uno a mano, ponerse uno a ojo, a ver cuál es el mínimo y a ver cuál es el máximo, pues a qué horas. Y es más, imagínese con 1000 datos o con 200 datos o 300 datos, pues a qué horas. Entonces, bueno, ya identificamos cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Ya sabemos que los datos van desde 60.4, los pesos, porque estos son kilogramos, ¿no? Los pesos van desde 60.4 hasta 142.2. Listo, ya hicimos el segundo paso. En el algoritmo, el tercer paso consiste en calcular el rango. El rango lo vamos a simbolizar con la letra R mayúscula y es simplemente la longitud que hay desde el mínimo hasta el máximo. Es decir, usted coge lo que le dio el máximo y le resta lo que le dio el mínimo. Ese es el rango. Entonces, visualmente, ¿cómo se vería el rango? Visualmente, el rango usted lo vería así. Lo voy a hacer aquí en color naranja. El rango usted lo vería así. Se ubica en el mínimo. Se ubica en el mínimo. Si no se ve, me dicen. Y el rango es la distancia, es la longitud que hay desde el mínimo hasta el máximo. Este es el rango. Este es el rango. La distancia que hay desde el mínimo hasta el máximo. ¿Por qué necesito esa distancia? Pues porque como yo voy a hacer los intervalos, pues es sobre ese rango, es sobre esa distancia donde yo voy a construir las categorías. En este caso el rango, y mire que aquí está el rango ya, aquí está el código, mire, rango. El rango es el máximo menos el mínimo. Listo. Entonces lo copio, copy, y se lo voy a poner aquí debajo. Entonces, mire, el max, que es 142 menos el 60, eso me va a dar como 80 y algo, ¿no? Vamos a ver cuánto me da. Y lo guardo en un objeto que se llama R mayúscula. Juan Camilo lo hubiera podido llamar así, rango, ¿sí? No lo llame range, no lo llame range, porque ya hay un objeto que se llama range. Entonces, así uno como que se va dando cuenta qué nombres puede utilizar y cuáles no. ¿Lo puedo llamar ran? Sí, llámelo ran. No lo llame randu, randu no, porque eso es para otra cosa. ¿Lo puedo llamar rank? No, lo voy a llamar R. Mire que con R mayúscula no hay nada. Entonces, bueno, eso me da 81.8. Vamos a verlo. R, 81.8. Pues si Juan Camilo pudiera poder escribir print R, sí, es lo mismo. 81.8. O sea que hay 81 kilogramos de diferencia. Bueno, 81.8 kilogramos de diferencia. 81.8. Hay 81.8 kilogramos de diferencia entre el mínimo y el máximo. Listo. Ahí ya voy. El cuarto paso, y ya con esto vamos a terminar casi, el cuarto paso consiste en calcular la amplitud de cada categoría, la amplitud de cada intervalo. La amplitud la vamos a simbolizar con la letra A minúscula y va a ser entonces R, esa R quedó muy fea, va a ser R dividido M. Es decir, voy a coger toda esa longitud, todo ese 81 y lo voy a dividir en 6 partes iguales.
en 6 partes iguales. Esa va a ser la amplitud de cada categoría. Entonces vamos a hacerlo aquí en el programa. Muy fácil. Es más, ya lo tengo aquí en el código. Mírelo aquí. Aquí está la amplitud. Coja R y lo divido entre M. Es una operación muy fácil. Entonces copy. Y aquí está. La voy a pegar aquí debajo. Y bueno, esa sí no le explico nada porque pues, es muy fácil. Entonces, aquí está el A. 13.6. 13.6. Esa es la amplitud. 13.6. Ok, la voy a escribir aquí. 13.6. Ya sé, en este caso, la amplitud me da 13.6 aproximadamente, ¿no? 13.6, creo que seguía 3. 3. Bueno, ¿sí? ¿Sí estoy en lo correcto? Sí. Entonces ya sé qué tan amplio debe ser el intervalo. O sea, vamos a construir 6 intervalos, vamos a construir 6 categorías con la misma longitud. Vamos a construir 6 categorías con la misma distancia. ¿Cuál es esa distancia? Pues 13. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace? Entonces, para construir los intervalos, pues de hecho es demasiado lógico. Usted arranca en el mínimo. A este mínimo lo vamos a llamar L sub 0. L sub 0 es el límite inferior del primer intervalo. Ese va a ser el X mínimo. O sea que la primera categoría es ubicarse en L sub 0, ubicarse en el mínimo y sumarle la amplitud. O sea, digamos que hasta por aquí, hasta por acá. Entonces, arranco desde el L sub 0, le sumo la amplitud y ese va a ser el primer intervalo. A este señor lo voy a llamar L sub 1. Entonces, L sub 1, ¿por qué L? De límite, ¿no? De límite. El límite del primer intervalo. Los límites del primer intervalo. Es ubicarse en la primera categoría, en el primer límite y sumarle la amplitud. ¿Por qué sumarle? Porque necesito hacerlo hacia la derecha, ¿no? Listo. Esa es la primera categoría. Entonces, la categoría 1 va a ser desde L0 hasta L1. Ah, ¿cuál va a ser la categoría 2? Pues lo mismo, me ubico en el L1 y me desplazo hacia la derecha la misma amplitud. O sea, esta flechita vale A. Entonces, me ubico en L1 y me desplazo hacia la derecha otra vez, pero A. Este va a ser L2. O sea que el segundo intervalo arranca en L1, pues L1 yo ya sé qué es. L1 es el X mínimo más la amplitud, pues es el mismo, ¿no? Y L2, pues ¿quién va a ser el L2? Pues escoger el L1 y le sumo la amplitud. Escoger lo que ya tenía y le sumo es lo que ya tenía y le sumo la amplitud. O sea que básicamente es lo que usted tenía, el X mínimo, y aquí lo pongo, más 2 veces la amplitud. Y espero que ya todos vean por qué 2 veces, porque ya llevo 2 desplazamientos desde el mínimo. Ah, que ¿cómo es el tercer intervalo? Pues lo mismo, el tercer intervalo, que iría hasta L3, es ubíquese en L2 y súmele la amplitud. Ubíquese en L2 y súmele la amplitud. Entonces, el tercer intervalo, y ya aquí me estoy cansando, el L sería ubíquese en L2, que ya lo tengo, que es el X mínimo más 2A, que es el mismo anterior, y súmele, o sea, perdón, aquí lo escribo L2, y súmele la amplitud. Ah, pero bueno, ¿cuánto me da L2 más la amplitud? Ah, pues fácil, es el mismo mínimo más 3 veces la amplitud. ¿Por qué 3? Ah, pues porque mire que ya llevo 3 desplazamientos, ¿no? Bueno, y así sigo sucesivamente, ya llevo 3 intervalos. Aquí va a quedarme el cuarto intervalo, aquí me va a quedar el quinto intervalo
y el sexto intervalo, me debería quedar acá, me descaché un poquito. Entonces permítame, hmm, a ver, para que todo me quede lo mismo. L4, L5 y este va a ser L6. Entonces aquí, si usted se da cuenta, yo me equivoqué, como que voy a borrar aquí para que queden las noticas bien hechecitas. Ajá. Entonces aquí voy a simplemente poner el color rojo nuevamente y le pongo el máximo. Listo. Me tocó hacer ese arreglo porque como mi pulso es tan malo y mi dibujo es tan malo, pues me toca cuadrarlo ahí sobre la marcha. Y esto es 142.2. Ok, listo. Entonces, ya usted sabe, y esto lo voy a hacer en color azul, ya usted sabe que este va a ser el primer intervalo, ¿no? Este va a ser el segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo, quinta categoría, sexta categoría. Entonces, la categoría, la, mm, ese es el quinto paso, conformar las categorías, los intervalos. Entonces, la categoría 1, el intervalo número 1, arranca cerrado en L0, pues claro, tengo que incluir el mínimo, cerrado en L0 hasta L1. Este lo voy a poner también cerrado. La categoría número 2 arranca en L1, pero abierto, o sea, sin incluir el L1, sin incluir el L1, como decía uno en cálculo, ¿no? Sin incluir el L1, pues ¿por qué? Porque ya lo incluí en el de arriba, hasta el L2, L2 cerrado. La categoría 3 arranca en L2, la categoría 3 arranca en L2 hasta L3 cerrado. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Creo que ya ustedes vieron el patrón. Hasta que usted llega a la última, ¿no? La última categoría, que es la sexta, sería hasta L5 abierto, hasta L6 cerrado. Y mire que L6 tiene que coincidirle con el máximo, ¿no? L6 tiene que coincidirle con el máximo, de la misma forma que L0 le coincide con el mínimo. Listo. Y una vez usted tiene las categorías, pues simplemente es contar, ¿no? Dígame cuántos punticos le caen en la categoría número 1. Dígame cuántos punticos le caen en la categoría número 2. Dígame cuántos punticos en la categoría, bueno, y así sucesivamente. Entonces, la conformación de las categorías es como este algoritmo lo que le permite a ustedes categorizar la variable, es decir, encontrar estas categorías, definir los intervalos. Em, entonces, mire que de los punticos pasamos a las categorías. De los punticos, ¿por qué? Pues porque todos estos punticos al principio van a estar asociados con la primera categoría, ¿no? Los punticos que están después con la segunda, los que están después con la tercera, los que están después con la cuarta, etcétera, etcétera. Eh, um, ok, aquí pregunta Laura que cómo le puede aumentar el tamaño de la letra. Em, Aquí donde dice View, tú tienes el zoom in o zoom out. Listo. Entonces vamos a hacer los límites. Vamos a hacer los límites. Bueno, espero que se esté viendo bien el tablerito, porque si no, no entendieron la explicación. Entonces vamos a hacer los límites. Aquí yo tengo, claro, porque yo necesito saber quién es el E0, quién es el E1, quién es el E2, pues para saber las categorías. Entonces vamos a hacer los límites. Aquí están. Se los voy a explicar. Esta es, digamos, la parte, una de las partes una de las partes más importantes de la clase hoy. Y es esto. Entonces, mire los límites. Voy a arrancar por este segundo pedacito. Y es más, vamos a acordarnos que qué significa el 0
vamos a ver qué significaba el dos puntos, ¿no? Entonces voy a borrar aquí la consola. Entonces voy a empezar con eso. 0, 2 puntos, M. 0, 2 puntos, M. ¿Qué significaba 0, 2 puntos, M? Ah, eso lo que hacía era una secuencia de valores desde 0 hasta M. Entonces, mire, si usted escribe 0, 2 puntos, M, mire que eso es una secuencia que arranca 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. ¿Por qué necesito esa secuencia? Pues porque, claro, usted necesita 0, 1, mire, L0, L1, L2, L3, L4, L5 y L6. Ok, ahí está la secuencia, perfecto. Y ahora, mire que como usted está aumentando de amplitud cada vez que hace una categoría, digamos, una vez la amplitud, dos veces la amplitud, tres veces la amplitud, cuatro veces la amplitud, etcétera, etcétera. Estoy cogiendo todos estos números y usted los multiplica por la amplitud. Entonces, es más, voy a hacerles un ejemplo súper sencillo aparte de esto, como para que usted lo tenga claro. Entonces, voy a coger desde 0 hasta 3. Un ejemplo aparte, desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Listo. Desde 0 hasta 3 es 0, 1, 2 y 3. Punto. Ah, ¿qué pasa si yo cojo todo esto y lo multiplico por 5? Pues vamos a ver. Ah, pues fácil. 0 por 5, 0. 1 por 5, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Claro, cuando yo cojo una secuencia y la multiplico por un número, lo que va a hacer es coger cada número y multiplicarlo por el número que va a coger cada número de la secuencia y lo va a multiplicar por el número que yo le di. Pues esa es una de las ventajas de usar software, ¿no? Que lo hace automáticamente. Usted coge cada número de la secuencia y lo multiplica por el número que yo le di. ¿Y por qué es tan importante eso en ese caso? Porque si yo tengo los números del 0 al 6, o sea, si yo tengo 7 números y cojo a esos 7 números y los multiplico por la amplitud, recuerde que A es la amplitud, pues mire que esto me da, bueno, 0 por A me da 0, obvio, por eso me da el primero. 1 por A me da 13, claro, la amplitud me da 13, ahí está. A por 2 me da, bueno, 27, que es dos veces la amplitud. Y espero que se dé cuenta por qué necesito multiplicar, porque como como veníamos viendo, yo necesito la amplitud una vez, dos veces la amplitud, tres veces la amplitud. Si usted recuerda, eso va apareciendo aquí, ¿no? Una vez la amplitud, dos veces la amplitud, tres veces la amplitud. Bueno, aquí aparece cero veces la amplitud, ¿no? En L0. L0 es lo mismo que X mínimo más cero veces la amplitud, ¿no? Listo. ¿Y qué es lo único que me hace falta? Pues sumarle el mínimo. Por eso es que aquí yo le sumo el mínimo. ¿Por qué? Porque todo arranca desde el mínimo. Todo arranca desde el mínimo. O sea que, si yo cojo al mínimo y le sumo una vez la amplitud, dos veces la amplitud, tres veces la amplitud, pues vamos a ver qué me da. A eso lo voy a llamar lim. Este lim es de límites, ¿no? Este lim es de límites. Y mire, sé que me quedó perfecto por dos cosas. La primera, el primer número me da el mínimo. ¿Será que sí me da el mínimo? 60.4, vamos a verlo. Sí, 60.4, perfecto. Y el último número me dio el máximo, 142.2. 142.2. O sea que el L1 me da 74.03. Eso es el L1. El L1 me da 74.03. Es más, lo voy a poner en otro color. Lo voy a poner en otro color para que se note un poco más. Entonces, el L1 me da 74.03. El L2 me da 87.6. 87.66. El L3 me da 101.3. Bueno, etcétera, etcétera. Listo. Sé que me quedaron bien los límites.
porque el primero me dio el mínimo y el último me dio el máximo. Punto. Entonces aquí está el L0, el L1, el L2, el L3, bla, bla, bla. Ahora continuemos con lo que tenemos que hacer. Listo, ya tengo los límites. Ahora voy a hacer los intervalos. Voy a copiar el código de una vez. Vamos a hacer las frecuencias absolutas de los intervalos. Voy a copiarlo y se los voy a explicar aquí. Esta es como la parte más importante porque esto es lo que me ahorra el proceso de contar. Mire esto. Tengo la variable original, que es el peso. La variable original es el peso. ¡Pum! Esa es la variable original. Todos esos numeritos. Entonces, este primer numerito quiero saber en qué intervalo me queda. Este segundo numerito quiero saber en qué intervalo me queda. Este tercero, en qué intervalo me queda, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer con la función cut. Esa función cut, que es cortar, lo que me hace a mí, lo que me permite a mí es establecer a dónde pertenece cada numerito, a dónde pertenece a cada numerito. Entonces, esta rutina, como insumo, necesita el peso. Claro, usted tiene que darle como insumo cuál es el peso, la variable que usted quiere cortar, que usted quiere categorizar, usted le tiene que dar el peso. Tiene que darle los breaks, o sea, los límites. ¿Ya tengo los límites? Claro que ya tengo los límites. Los límites son el L0, el L1. Claro, la primera categoría va de 60 a 74. La siguiente categoría va de 74 a 87. La siguiente categoría va de 87 a 101. Bueno, etcétera, etcétera, hasta que llegó la última, ¿no? Que va de 128 a 142. Súper. Y el siguiente insumo, este es el, digamos, aquí el truquito, es decirle include lowest igual a true. Me explico. Esta T mayúscula significa verdadero. Si usted pone T mayúscula significa true, o sea que sí. La F mayúscula significa false, o sea que no. Es más, si usted quiere escribir true en lugar de la T, pues está bien, es lo mismo. Si usted quiere escribir completo el false en lugar de la F, es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir este include lowest igual a true? Si usted recuerda, yo necesito que el mínimo esté cerrado, el mínimo esté cerrado en la primera categoría. Para lograr eso, usted tiene que ponerle include.lowest igual a true. Es decir, el include.lowest igual a true, lo que quiere decir es que este valor tiene que ir cerrado. ¿Por qué necesito que vaya cerrado? Pues porque es el del mínimo, ¿no? Yo no puedo perder la observación del mínimo. Yo necesito que el mínimo esté dentro de mis categorías. O sea, si usted lo pone abierto, va a perder la observación del mínimo. Por eso tengo que ponerle eso. Entonces, bueno, mire, y aquí viene una cosita de experimentación, pues para que usted la practique un poco, y es, y es lo siguiente, y es únicamente voy a subrayar lo que está por dentro antes de hacer el table, antes de hacer los conteos. Voy a correr únicamente el cut. Únicamente voy a correr el cut. Es decir, únicamente voy a correr lo que está aquí abierto eh, um, lo que está dentro del table. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, mire, aquí están los intervalos. Entonces, vamos a ver si lo hizo bien. Vamos a ver si lo hizo bien. Entonces, voy a subir aquí un poquito la consola. Vamos a ver si lo hizo bien. Voy a escribir aquí los pesos. 103 pertenece al intervalo 101, 115. Ah, sí. 82.1 pertenece al intervalo 74 a 87. Claro que sí. Bueno, ahí ya usted se da cuenta. Mire, 64.2. 64.2 pertenece a 60. Mire que aquí está cerrado. Si usted se da cuenta, el intervalo está cerrado.
Por eso fue que yo le puse include lowest igual a true. Em, y aquí es cuando usted puede experimentar un poquito. Ah, ¿qué pasa? Simplemente para ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo le pongo false? ¿Qué pasa si yo le pongo que no incluya el último, que no incluya el límite inferior? Vamos a ver qué pasa. Y yo puedo experimentar aquí, pues porque como no lo estoy guardando en ninguna parte, entonces mire la diferencia. Mire que ahora, en lugar de ponerle le cerrado, se lo está poniendo abierto. O sea que mire que esta observación, que es la del mínimo, aquí me aparece como un NA, como un not available, como que no está disponible, porque como no lo incluí, entonces no sabe dónde poner eso. Estoy perdiendo el mínimo. Entonces, básicamente, esa fue la razón por la cual yo necesito ponerle aquí true. Listo. Una vez usted conformó los intervalos, una vez usted conformó los intervalos, lo siguiente es contar. Para eso hacemos el table. El table lo que me permite a mí es contar cuántos de la primera categoría, cuántos de la segunda categoría, cuántos de la tercera, porque ya tengo las categorías hechas. Entonces ahí está, ¿listo? Entonces vamos a verlo. Entonces mire, 5 de la primera categoría, 9 de la segunda, 10 de la tercera, 6 de la cuarta, 3 de la quinta, 2 de la sexta, que son las frecuencias que yo le pongo en la tablita, ¿no? Mira, aquí están 5, 9, 10, 6, 3 y 2. Y aquí están las categorías. Aquí aparece abierto, esto debería ser un cerrado. Esto es un error. Ok. Entonces, y eso lo voy a guardar en un objeto que se llama NJ. Digamos que esto es lo más difícil de hacer. Entonces aquí estamos haciendo varias cosas, estamos anidando dos rutinas. Ah, bueno, antes de hacer esa explicación, ¿será que todo me quedó bien hecho? Voy a hacer la suma de NJ. ¿Será que me quedó bien? Me tiene que dar 35. Ah, listo, ahí están las 35 observaciones. ¿Qué pasaría si yo lo hubiera hecho con false? Mire, si yo lo hubiera hecho con false, perdía la observación del mínimo. Entonces me hubiera quedado mal, ¿no? Tengo que poner aquí true. Listo. 35. Perfecto. Aquí estamos anidando dos funciones. La primera función que estamos ejecutando es la que está por dentro. Y esa función que está por dentro, lo que me permite a mí hacer es primero establecer las categorías. Y con el table, lo que hago es contar. Recuerde que el table lo que me dice son las frecuencias absolutas. Y ya el resto, usted lo sabe hacer. Porque si usted tiene las frecuencias absolutas, de ahí a sacar las relativas, fácil. ¿Cómo se sacan las relativas? Pues aquí están, pues dividiendo, ¿no? Son las proporciones. Entonces vamos a hacerlas. Aquí están las proporciones, vamos a verlas. Juan Camilo, que yo lo hubiera podido hacer en porcentaje, claro que hubiera podido en porcentaje, simplemente multiplicando por 100. Es más, lo voy a poner aquí 100 por, simplemente para verlas en porcentaje. Ahí están, 14%, 25%, 28%. Juan Camilo, claro, aquí tengo un montón de decimales. Aquí le voy a enseñar otra rutina, se llama la rutina round. Esto no está en el script, en la presentación, así que se lo voy a poner aquí. Round es redondear. ¿Redondear a cuántos dígitos? Entonces, usted pone el número y redondea a 2 dígitos, digamos. Entonces, mire que usted coge lo que ya tenía, o sea, las frecuencias que ya tenía, y con la rutina round, lo que hacer es ponerla a 2 dígitos. ¿Por qué? Pues para que se vea legible, ¿no? Porque si no, la lectura se complica un montón. Mire, 14.29%, 25.71%, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué sigue? Ah, las acumuladas. Pues las acumuladas también ya no las sabíamos, ¿no? Las acumuladas, de hecho, se me olvidó poner el comentario. Las acumuladas es con la rutina cum sum, ¿no? Cumulative summation. Ahí está. Cum sum. Entonces vamos a verlas. Vamos a ver si me quedaron bien o no.
Ah, sí me quedaron bien. ¿Por qué sé que me quedaron bien? Porque mire que la última acumulada me da el tamaño de la muestra, 35. Perfecto. Siguiente, lo mismo, pero con las relativas. Vamos a verlo. Vamos a ejecutarlo, pero ahora con las relativas. Mire que el nombre lo cambié también. Ya le puse n mayúscula. No le vamos a poner n minúscula porque se me confunde con las anteriores. Aquí están. Ah, bueno, y aquí pasó algo interesante. Y es que mire que la última me tenía que dar 100% y me dio 99.99. Fácil de arreglar. Le pongo aquí 3 cifras decimales. Vamos a ver si eso mejora un poco la situación. Entonces le pongo aquí 3 cifras decimales. Lo vuelvo a ejecutar. Mire que ahora me queda con 3 cifras decimales. Vamos a ver si ahora sí me queda bien. Ah, me sigue dando con todas esas cifras. Mm, ¿Cómo hacemos para que no haya ningún problema? Pongámosle una cuarta si no me toca hacer otra cosa que no quiero hacer, pero bueno, vamos a verlo. Esto es por lo de los decimales. Bueno, ahí con 4 cifras decimales ya funciona mejor. Listo. Entonces, tenemos las frecuencias absolutas, las NJ, que esto es lo más difícil de sacar. Las relativas, ahí están. Le puse los 4 cifras decimales para que me saliera el 100% ahí. Si usted quiere trabajar con dos, no hay ningún problema. Solamente que cuando vaya a hacer la tabla no olvide que tiene que ponerle el 1 al final. Las acumuladas, sé que me quedó bien porque la última acumulada es 35. Y por último, las relativas acumuladas. Ahí está, el 100. Que es básicamente la tabla que usted ve aquí. Todo eso está resumido en esta tabla. Esta es la categorización. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los resultados. Entonces, bueno, primero, simplemente viendo la tabla, ya usted se da cuenta que la distribución de los pesos no es uniforme. La distribución de los pesos no es uniforme. Si usted se da cuenta, a través de las categorías, mire que en la primera categoría usted tiene 5, en la segunda tiene 9, o bueno, 25, 14%, 25%, 28%, y en la última tiene 5%. O sea que a través de las categorías, los valores no son los mismos, son valores muy diferentes. Son valores muy diferentes, o sea que no hay uniformidad en la distribución de los pesos en las categorías. O sea que digamos que de alguna manera usted puede decir que no todas las categorías, no todos los pesos tienen la misma relevancia. ¿Hay algunos más frecuentes que otros? Claro, mire, los pesos más frecuentes ocurren en la categoría 2 y en la categoría 3, que es con el 9 o 10, bueno, con el 25 y el 48%. Es decir, más de la mitad de los pesos, más de la mitad de los pesos se encuentra entre 74 y 101. O sea, en las categorías 2 y en la categoría 3. Más de la mitad de los pesos se encuentra concentrado en la categoría 2 y en la categoría 3. Ah, ¿cómo hice yo para saber eso? Pues fácil. Una manera es simplemente sumar, pues bueno, ver los números, ¿no? Sumar el 9 y el 10, que eso le da 19. Eso es mayor que, eso es más de la mitad de 35. La otra manera es sumar las frecuencias relativas, ¿no? 25 más 28, pues eso le da más del 50%. Y con las acumuladas también lo hubiera podido hacer. Si usted quiere el acumulado entre 74 y 101, perdón, si usted quiere el acumulado entre 74 y 101, lo único que debe hacer es coger el 68. Mire que este 68, y esto es importante de una vez, el 68% de todos los pesos es menor o igual a 101. Es decir, el 68% de los pesos, el 68% de los individuos tiene un peso de hasta 101. El 68.6% de los individuos tiene un peso de hasta 101.3 kilogramos inclusive.
Entonces, si usted quiere entre 74 y 101, si usted quiere entre 74 y 101, pues coja el 68 y réstele el 14. ¿Para qué? Pues eso le va a dar el 54. ¿Para qué? Pues para que usted le quite lo de la primera categoría y únicamente le quede lo de las primeras dos. Juan Camilo, yo quiero saber cuánto hay en las últimas tres categorías, o sea, los valores más pesados de todos, los individuos más pesados de todos, ¿cuánto me da? Pues opción uno, pues sume el 6 más el 3 más el 2. Eso le da 11. 6 más 3 más 2 le da 11. O sea que hay 11 individuos entre 101 y 142. O sea, los valores más pesados, los individuos más pesados están entre 101 y 142, son 11. 6 más 3 más 2 da 11. ¿Cómo lo hubiera podido hacer además? Pues cojo el 35, que es el total, pues claro, hasta 142, que es el máximo, hay 35. Pues, y si le resto el 24, mire que este 24 acumula todo lo que hay detrás, pues eso me da el 11, ¿no? 35 menos 24 le da 11, que son los que están entre 101 y 142. ¿Lo hubiera podido hacer con porcentajes? Claro que sí, usted hubiera podido sumar el 17%, el 8.6 y el 5.7, o coge el 100% y le resta el 68. Si usted coge el 100% y le resta el 68, bueno, eso le da el 30 y tanto por ciento que debe darle. El 32% creo que da. 31.4%. Bueno, entonces, mire que con esta tabla usted puede hacer como la descripción completa de lo que ocurre en todo el conjunto de datos, ¿no? Usted puede darse cuenta cuáles son las categorías más frecuentes, cuáles las menos frecuentes, dónde hay mayores, dónde hay mayores observaciones, dónde no. Puede responder preguntas en términos de cuántos son los más pesados, qué proporción son los más pesados, los más livianos, bueno, lo que usted quiera responder. Para eso es que usted hace esta tabla. Que yo hubiera podido hacer un diagrama de barras con esto, claro. Mire que usted ya tiene las frecuencias absolutas. Ya con las frecuencias absolutas, usted tiene todo. ¿Puedo hacer un diagrama? Claro que puede hacer un diagrama. Es más, nosotros vimos el bar plot, que ya lo habíamos hecho antes. Mire que para hacer el bar plot, el único insumo que usted necesitaba eran las frecuencias. Es más, aquí está, eran las frecuencias. Y yo le enseñé como varias maneras de volverlo más bonito, entre comillas, y con más personalizaciones. Entonces usted puede graficar todo lo que habíamos graficado antes. Ahora, yo hice el bar plot aquí, en clase. Yo hice el bar plot. Pero si usted quiere, y aquí se lo escribo, en R, aquí se lo escribo en R, para hacer las visualizaciones, usted ya sabe una instrucción que es el bar plot, que es el diagrama de barras, pero estoy seguro que usted ya ha visto la torta, ¿no? El diagrama de ese sector es circular, donde uno divide el círculo en partes proporcionales a la cantidad de observaciones. Eso usted lo hace con la función pi. Si quiere la puede googlear y pues es lo mismo, solamente que en lugar de bar plot pues escriba pi y ya. Esto es para hacer la torta. Y este bar plot, recuerde, es para hacer las barras. Listo. Y ahí estuvo. Y ahí estuvo. Es eso. Entonces, con esta parte cerramos la parte de las tablas. Con esta parte cerramos la parte de las tablas. Es parte fundamental del proceso estadístico, lo mismo que ese par de gráficos con las tortas y las barras. Toda persona, todo profesional tiene que saber interpretar una tabla, tiene que saber interpretar un gráfico, tiene que saber hacer una tabla, hacer un gráfico. Bueno, ya con eso cerramos este capítulo. Ahora, la próxima sesión, la próxima clase, vamos a arrancar con las medidas de tendencia. Entonces, bueno, ya pasamos, voy a darle aquí, voy a agrandarlo un poquito. Ya pasamos el punto, digamos, más básico. El punto más básico es hacer tablas y hacer gráficos. Punto. Eso es lo más básico. Lo que vamos a gastar el resto de esta semana y la próxima semana
lo que vamos a gastar el resto de esta semana y la próxima semana, es a cuantificar los aspectos más importantes de la variable con medidas, con índices, con valores. Entonces, ¿cuáles aspectos de las variables vamos a trabajar? Vamos a trabajar la tendencia central y la localización, que es el contenido de estos slides. Quiero que eh, um, encontremos los valores más representativos de la base de datos. Quiero que encontremos los valores donde se centralizan los datos. Quiero los valores que de alguna manera sean representativos de los datos. Esas son las maneras, esas son las medidas de tendencia central y de localización. Estas medidas me permiten caracterizar la centralidad, me permiten calcular la localización de los datos. La otra semana vamos a trabajar las medidas de variabilidad, o sea, las medidas de dispersión. ¿Qué tan variables son los datos? ¿Qué tan volátiles son los datos? Y además vamos a trabajar con las medidas de forma. Quiero describir cuál es la distribución de los datos, cuál es la distribución de los datos. ¿Será que la distribución tiene un apuntamiento en específico? Es decir, tiene como unas montañitas o tiene como unas categorías. ¿Qué tan apuntadas son esas categorías? ¿Qué tan aplanadas son las categorías que tienen menos observaciones? Bueno, entonces estas son las 4 medidas que vamos a trabajar durante este capítulo que viene. Medidas de tendencia central, medidas de localización. Te recuerde que esto me sirve para la centralidad, medidas de variabilidad, o sea, para la dispersión, para la volatilidad, y medidas de forma para describir cómo luce la distribución de los datos. Listo. La próxima clase vamos a trabajar con las medidas de tendencia central y de localización. Vamos a arrancar con estas dos. Entonces, la próxima clase, que es estas diapositivas que ya están en el Moodle y que usted tiene aquí, vamos a trabajar con estas tendencias central y localización. Ahora, esas medidas que vamos a ver, usualmente las vamos a denominar muestrales. ¿Por qué? Pues porque rara vez uno tiene los datos de una población, rara vez uno tiene el censo. Pero si por algún motivo usted pudo observar, si por algún motivo usted pudo tener acceso a toda la información de la población, pues los cálculos son los mismos, o sea, funciona igualito. Solamente que la interpretación, usted tiene que tener cuidado y de hacer referencia a que son medidas censales. Pero por lo general vamos a trabajar con muestras, o sea que las vamos a denominar muestrales. Listo. Las primeras medidas con las que vamos a trabajar son las medidas de tendencia central. Y bueno, medidas de tendencia central hay un montón. Nosotros en particular vamos a trabajar en esta sección con la media aritmética o promedio, es lo mismo. Cuando usted escuche de media aritmética o promedio, es lo mismo. Ahí está escrito mal. Toca arreglar eso. Promedio. Media aritmética o promedio es lo mismo. Vamos a trabajar con la mediana y vamos a trabajar con la moda. Esas son las 3 medidas más usuales, esas son las que cualquier profesional en cualquier área tiene que saber interpretar y tiene que saber muy bien, pero no son las únicas. Además de la media aritmética o el promedio y la mediana y la moda, está la media geométrica, está la media armónica, está la media recortada, bueno, hay un montón más. Y el objetivo de todas esas medidas de tendencia central es describir cuál es el centro de los datos, dónde se acumulan los datos, dónde hay como una representación
importante de los datos. Ese es el objetivo, como identificar dónde se acumulan, cuál es el centro, cuáles son los datos más representativos, el promedio, la mediana y la moda. Y algo bien importante que vamos a ir viendo durante los ejemplos es que, y esto solamente lo vamos a ir adquiriendo con la práctica, es difícil darlo como en una sola instrucción, es que la interpretación de esas medidas depende de la variabilidad, de la concentración de los datos. Claro, no es lo mismo tener unos datos muy dispersos a tener unos datos concentrados, ¿no? Entonces, la interpretación tanto del promedio, la mediana y eso depende de la concentración de los datos, depende de la variabilidad de los datos y además depende de la distribución de los datos, depende de cómo estén localizados los datos en términos de dónde ocurren los valores más frecuentes, los menos frecuentes. Entonces, esas son cosas que pues es difícil demostrar en una sola oración, pero entonces el mensaje para llevar a casa es que cuando usted vaya a interpretar esas medidas, tiene que estar pilo de cómo es la variabilidad y cómo es la distribución de los datos. Ah, que cómo voy a aprender eso, pues a través de los ejemplos, punto. Pero no olvide que el aspecto principal, no olvide que la idea principal de todo esto es centralizar, es describir, es caracterizar el centro de los datos, donde se acumula la mayor cantidad de datos. Claro, es diferente tener una acumulación de datos con una dispersión alta a tener una acumulación de datos con una dispersión baja, obvio. Pero bueno, eso lo vamos viendo a medida, poco a poco con los ejemplos. Y termino con este comentario, y es que la media aritmética pues va a ser la primera medida que vamos a ver. La media aritmética la vamos a simbolizar con la letra M de X, así, ese es como el símbolo M de X, pues de media, ¿no? Ah, pues si la variable se llama Y, pues póngale M de Y. Si la variable se llama W, pues póngale M de W. Eh, o también usted lo puede simbolizar con X barra. Usted también lo puede simbolizar con una barrita encima de la X. Ah, que si la variable se llama Y, pues póngale una barrita encima de la Y. Y cuando usted va a calcular el promedio, pues es fácil. Simplemente suma todos los datos y los divide entre n. Suma todos los datos y los divide entre n. Entonces, aquí es donde vamos a arrancar la próxima clase, desde el promedio. Ese promedio a veces se le llama el centro de gravedad de los datos. Pues porque, claro, el promedio lo que hace es ponderar con el mismo peso. ¿Cuál es el peso? 1 sobre n, darle la misma importancia a cada dato y sumar todas esas importancias al multiplicarlas con cada dato. Entonces usted suma y divide. Lo que le da, lo llamamos centro de gravedad. Y bueno, hay una razón más específica por la cual se le llama centro de gravedad, pero el objetivo primordial de ese promedio es que le queda dentro, en el centro de la información. Bueno, y todo depende de la dispersión y todo depende de la distribución de los datos, pero bueno, lo vamos a ir viendo con los ejemplos poco a poco. Y listo. Es eso. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Y con esto concluyo la clase. Hoy trabajamos con las medidas terminamos de trabajar con las tablas. Hoy cogimos una variable cuantitativa continua y hoy trabajamos con una variable cuantitativa continua y la aprendimos a categorizar. Vimos el algoritmo para categorizar esa variable. Em, aprendimos
seleccionar el número de categorías a través de la regla de Sturges o el método de la raíz, o con un criterio arbitrario donde uno decía que entre 5 y 15 categorías es algo adecuado, que no hay una regla, digamos, establecida como una fórmula que le diga uno tiene que ser algo, sino que usted puede elegir. Aprendimos a calcular el mínimo y el máximo de los valores de la variable, eso con el propósito de calcular el rango o recorrido, ese es el otro nombre, rango o recorrido. Y además aprendimos a construir los intervalos por medio de la amplitud. Entonces, calculábamos la amplitud, o sea, el rango dividido el número de clases, y eso me permitía a mí construir los intervalos. Para construir los intervalos, yo necesitaba los límites. Aquí están, los límites. Los L's, ¿no? Que recuerde que arrancaba yo en L0, L1, L2. Y lo que yo hago para construir los límites es simplemente ir sumando la amplitud. Ir sumando la amplitud. Y lo hicimos en R. Cuando lo hicimos en R, lo fundamental fue haber trabajado con la función cut. Pues bueno, una vez usted establecía los límites, lo fundamental fue haber trabajado con la función cut. Y una vez usted trabajó con la función cut, hizo los conteos por medio del table. Esta fue la primera vez que anidamos dos rutinas. ¿Por qué? Porque primero hicimos el cut, primero hicimos los intervalos y luego sí contamos por medio de la rutina table cuántos eran. Y bueno, hubo una partecita que no les comenté, pero pues no es fundamental, pero digamos es fácil de hacer, y es que alguien me decía, Juan Camilo, mire que, esto ocurrió en otra clase, alguien me decía, mire que aquí me aparecen los intervalos, pero supongamos que yo no quiero que me salgan estos intervalos así con estos símbolos, sino quiero que me salgan otras etiquetas, o sea, como que me salgan, en lugar de 64.72 me salga categoría A, por ejemplo, luego categoría B, luego categoría C, o cosas así. Entonces, después del true, usted le puede agregar la instrucción labels. Ahí está, labels, o sea, las etiquetas que usted quiere usar para las categorías. Los labels, es más, usted los define como usted quiera y lo único que tiene que hacer es concatenar los labels, o sea, C minúscula, escritos entre comillas. Entonces, categoría A, por ejemplo, le voy a poner aquí A mayúscula. Luego, B. Bueno, es más, los labels los voy a poner aquí debajito porque es que si se da cuenta no me va a alcanzar las márgenes. Entonces lo voy a poner aquí debajo. Luego, bueno, luego B, luego C, luego D, luego E y luego F, porque son 6 categorías. Pero entre comillas, ¿no? Porque si usted no le pone comillas, pareciera falso. Los labels los pone entre comillas en una concatenación. Y mire entonces, pues que le quedan lo mismo, solamente que le quedan con los numeritos, con las categorías que usted quiere. Entonces, Juan Camilo, que yo podría ponerle, por ejemplo, aquí, no sé, ultra liviano, porque son pesos, ¿no? Y aquí en la F yo le podría poner ultra pesado. Y aquí le podría poner, no sé, en la C le podría poner intermedio. Bueno, o lo que usted quiera. Entonces, cuando usted lo hace, pues le quedan ya las categorías como usted quiere. Entonces, ahí son las letras que usted quiera, ¿no? Entre comillas. Bueno, le voy a poner lo de la A, la B, la C, la D y la F, simplemente para que usted recuerde y le quede ahí. Y una vez hacíamos los conteos, usted hacía las frecuencias relativas y las acumuladas tal cual ya las habíamos hecho antes. Y eso le permitía a usted hacer la distribución de frecuencias. Es decir, le permitía hacer esta tabla. Le permitía hacer esta tabla. Listo. Y por último, terminamos discutiendo pues las medidas de tendencia, terminamos discutiendo las medidas estadísticas. Dijimos que vamos a trabajar con 4 tipos de medidas: tendencia central, localización, variabilidad y forma. Dentro de las de tendencia central, dijimos que vamos a trabajar con media, mediana y moda, aunque hay otras más, pero que no alcanzamos a cubrir.
Y dentro de la delocalización vamos a trabajar con los percentiles. Y hoy definimos el promedio. Hoy dijimos que es el promedio, el centro de gravedad de los datos. Y simplemente es la suma de los datos dividido n. Y decíamos que en el promedio a todos los valores se le da el mismo peso. ¿Cuál es el peso? Pues 1 sobre n. 1 sobre n es el mismo peso, es la misma importancia relativa que se le da a cada dato. ¿Por qué? Pues porque lo que usted está haciendo es sumándolos y al final dividiéndolos sobre n, es decir, que a cada dato lo está dividiendo entre n, de algún modo, pues. Y la próxima vez vamos a arrancar ahí. Vamos a arrancar discutiendo, y esto ya lo tiene en el Moodle, vamos a arrancar discutiendo las características del promedio, las propiedades, y luego vamos a seguir con las otras medidas, ¿no? La mediana, la moda y los percentiles. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase, el próximo viernes. Bueno, listo, no es más por hoy. Entonces, lo vamos a dejar ahí recordando que ya están las soluciones en el Moodle, ya tenemos monitor y esta semana no hay quiz. Lo hacemos la próxima. Lo hacemos la próxima.